Primero que nada, buenas tardes a todos. Vamos a presentar la asignatura de detección de talentos para el segundo nivel de la Federación Canaria de Baloncesto. Como ustedes saben, mi nombre es Genaro Álvarez y a modo de presentación, pues creo que algunos ya me conocen, los que no, pues soy entrenador superior de baloncesto desde hace varias temporadas y ahora mismo estoy en periodo de reflexión, digamos, pero bueno, la temporada hasta noviembre estuve llevando un equipo de tercera FED. Y la temporada pasada me moví en dos categorías muy distintas, infantil masculino y senior segunda autonómica. Bueno, infantil fuimos a Campeonato de España y con el infantil, perdón, y con el senior ascendimos. Y, y aparte de eso llevé la selección de Tenerife precadete y en otras ocasiones pues he llevado otra selección infantil cadete junior. Y aparte, pues he colaborado con diferentes momentos de formación de la Federación Tototinerfeña como Canaria. Comentarles que lo que vamos a ver hoy está basado sobre todo en los apuntes que ya les he pasado. Lo he resumido un poco, algunas cosas las he quitado. Y bueno, se trata de que al final tengamos una idea un poco o varias ideas sobre lo que es la detección de talentos. Habrá cosas que las explicaré sobre la marcha, otras leeré alguna definición y luego desentrañaré cosas de ellas. Y al final, pues abriremos un turno de preguntas o de aportaciones. No tienen por qué ser preguntas hacia mí, sino pueden ser aportaciones que ustedes quieran o puedan hacer sobre la detección de talentos. Seguiremos un poco el esquema que ya les pasé en los contenidos. Hablaremos primero de lo que es la definición del talento y de los rasgos que diferencian el talento. Luego hablaremos de una clasificación general. Tocaremos un tema interesante que es si el talento es innato o adquirido, con una opinión concreta de un estudio, una tesis que comentó Martínez de Kell, que es un señor que se dedica al karate y que me pareció muy interesante. Y luego también hablaremos de lo que es la detección, los métodos de selección y al final pues tendremos unas cuantas diapositivas de la presentación que irán enfocadas a la reflexión final, donde, bueno, se toca un poco eh, lo que es, a modo de resumen, lo que es la detección de talentos, pero también vamos a tocar temas de cuál es el papel nuestro realmente, teniendo en cuenta el nivel en el que nos movamos. Y sin más, pues empezamos. Definición. En los apuntes le puse diferentes definiciones. Al final he decidido coger esta que más o menos es sencilla y se entiende bastante bien. Y Nadori en 1993 ya definió, dio esta definición. El talento es una facultad o un grupo de facultades con una cierta especificidad notablemente superior a la media. Esto notablemente superior a la media lo vamos a ver en más apuntes luego, ¿no? Pero que todavía tiene que manifestarse. Eso sí es una cosa muy importante. El talento muchas veces se detecta, ya veremos, se va a detectar en edades tempranas, pero ahí todavía a lo mejor tiene que manifestarse realmente porque solamente está en potencia y a base de trabajo y de buena planificación es cuando realmente saldrá todo el talento que tiene en potencial el jugador o la jugadora. ¿Qué rasgos definen? ¿Cómo vemos nosotros si estamos ante un talento, una chica con talento, un chico con talento? Pues ahí está una serie de cosas que al tú observarlo, en el deporte que tú estás, pues puedes determinar que aquí pone presenta reacciones más eficaces a los estímulos. O sea, uno que tiene talento que toma, las reacciones que hace ante cualquier momento del juego, situación del juego, son más eficaces. Luego también reacciona más favorablemente a estímulos de alta intensidad. O sea, cuando hay mucha intensidad en el juego, también responden mejor que los jugadores o las jugadoras que no presentan talento.
Después realizan normalmente, aplican de la mejor manera posible, si lo aplican más correctamente y de forma más creativa además, las técnicas del juego. Más correcto y más creativo. Es una cosa que diferencia cuando ves a dos niñas o dos niños y tú dices, este tiene talento, no tiene, una de las cosas es esa. Y otra, tienen soluciones individuales a los problemas. Normalmente incluso toman la responsabilidad en momentos determinados del juego, cuando se complica. La gente que tiene talento suele, digamos, lo que entendemos nosotros por jugarse el balón, ¿no? Destacan por su capacidad de aprendizaje y creatividad. Esto es muy importante. Destacar por capacidad de aprendizaje. La capacidad de aprendizaje es fundamental porque sobre esa capacidad es donde los entrenadores podemos trabajar más. Ya veremos más adelante que todos los jugadores y jugadoras tienen talento, más o menos, y en algunas facetas sí y en otras no, o en otras no tanto, pero la capacidad de aprendizaje y la creatividad en los juegos son dos cosas que caracterizan. Entonces ya sabemos un poco lo que es el talento en sí y qué características suelen tener, muy a grosso modo, ya veremos más cositas, eh, los chicos o las chicas, los jugadores o las jugadoras que tienen talento. Hay varias clasificaciones, pero digamos, el material que he estado mirando, esta suele aparecer más y fue efectuada por Han en 1988 y habla de tres tipos de talento: el motriz general, el deportivo y el específico para una determinada disciplina concreta, disciplina deportiva concreta. El talento motriz general, nosotros vemos muchos casos de niños que desde pequeños pues tienen unas habilidades de aprendizaje de destrezas tremendas. Yo tengo un amigo que tiene dos niños, un niño y una niña, y el deporte que le eches pues se desenvuelven bien ahí, ¿no? Entonces tienen unas capacidades ya innatas para desenvolverse y tienen esa capacidad. La niña está jugando a fútbol, se fue a baloncesto, juega muy bien y ahora está empezando en pádel y también lo hace muy bien. Y el niño pues juega dos deportes, también lo hace muy bien. Esos son talentos generales. Que después está el talento deportivo, que ahí sería no solamente que tenga capacidad para hacer un deporte, sino para soportar, digamos, un plan de entrenamiento, una carga, y que esta capacidad la tienen superior a la media. Es decir, que aparte de que tenga talento, encima puede seguir realmente un plan de entrenamiento y una carga de entrenamiento considerable. Después está el talento específico para una determinada disciplina deportiva. Y a lo mejor podemos pensar, pues un niño o una niña que juega al golf, pues tiene una capacidad específica para ese deporte, un talento específico para ese deporte, porque es capaz de medir distancias y dar cierta velocidad concreta a la bola para que llegue a tal sitio, pero a lo mejor ese niño o esa niña no tiene, y ahí pueden ser unas máquinas, y ese niño o esa niña no tiene la misma capacidad, no tiene la misma, digamos, el mismo grado de talento para jugar al voleibol o jugar al balonmano. Entonces ahí estamos hablando ya de talento ya específico de una disciplina deportiva concreta. Bueno, alguna frase que hay que tener en cuenta: el talento por sí solo no es suficiente. Está claro que hay que tener un trabajo riguroso, planificado. El deportista, la deportista tiene que tener grandes dosis de esfuerzo y querer trabajar. Michael Jordan, Kobe Bryant, que en paz descanse, son jugadores o han sido jugadores que tienen capacidades atléticas, capacidades técnicas, capacidades tácticas, pero que además han trabajado mucho. Drazen Petrovic, hace muchos años, también un trabajador. Y normalmente las estrellas, aparte del talento que tienen, suelen trabajar mucho. Aquí debajo subrayo también en amarillo que del talento depende no el propio éxito en el deporte, sino solamente la posibilidad de su logro. El talento es una posibilidad. Para que tú puedas desarrollarlo o no, depende de que haya una buena planificación con ese jugador, con esa jugadora, y depende de tu actitud. Ya veremos los aspectos psicológicos, etcétera, que también influyen a la hora de detectar talento. Luego hay un concepto interesante sobre todo en los últimos años se ha introducido o está cobrando mucha fuerza y que a veces más que hablar de talento se habla de experto.
Y al final, en esta definición de Salamela, que dice, cualquiera con experiencia, instruido por la práctica, hábil, ágil, que tenga facilidad para operar o rendir. Una persona hábil o práctica, tiene un talento. Aquí tenemos que darnos cuenta que esto puede recoger las dos opciones, lo que es el talento, que eso también es otro debate a tener, el talento natural o el talento trabajado, digamos, el talento nace o se hace. Entonces, al final tú puedes llegar a ser un experto, es decir, que en un deporte concreto puedes salirte en ese deporte concreto puedes llegar a tener un nivel muy alto, y eso puede ser porque tú tienes un innato esa capacidad, pero también porque la has trabajado. El experto al final puedes llegar a ser un experto teniendo un talento innato y trabajándolo, o simplemente teniendo a lo mejor menos talento, pero trabajándolo mucho. Entonces, al final, los expertos se definen como deportistas que lo son normalmente en un deporte, que cuando hacen test generales no destacan mucho, sino que es necesario hacerle test específicos y utilizan menos tiempo para resolver los problemas deportivos específicos, detectan y localizan mejor y de forma más la información más relevante de una situación de juego y emplean la mejor solución. Y anticipan mejor las acciones de sus oponentes. También un experto sabe por dónde va a ir, si me finta por aquí, va a ir por allí, si le hacen un bloqueo, si va a saltar, no va a saltar, va a ir, lee con más rapidez que un jugador, una jugadora que no tiene esa experiencia, que no es experto en ese trabajo, ¿no? Y después aquí hay una parte muy importante, que poseen mejores habilidades de autocontrol que una persona que no es experta, ¿no? Normalmente, cuando uno controla sus emociones en el juego, pues puede tener un rendimiento mucho mayor, lógicamente. Leo también aquí el concepto de talento, reconocido como las características innatas. Sitúa el proceso de detección en la etapa inicial del deportista. Esto es importante saberlo. El concepto de talento, con un niño pequeño tú detectas que tiene un talento para X deporte o para X habilidad o para tal. Y ahí uno lo que trata un poco en el concepto de talento es prever lo que él va a hacer. O sea, yo veo esta capacidad en este niño y yo creo que él acabará haciendo o jugando o teniendo un nivel elevado, un nivel muy alto. Y para eso se le aplican diferentes test y se le hacen diferentes pruebas, ¿no? Y en cambio, en el concepto de jugador, deportista experto, se centra en la etapa de formación, es decir, que va estudiando el camino de cómo va consiguiendo esa capacidad de jugador experto. A veces se contrapone una idea, la del talento, la del jugador experto, pero normalmente suelen ser términos complementarios. Uno no tiene por qué sustituir al otro. Tú puedes detectar en un niño y ver una posibilidad, una niña, de que va a llegar a no sé qué, lo que te detectas de pequeño, y luego, por otro lado, puedes ir viendo que en una etapa ya de formación hacia el juego, con edades más avanzadas, pues sigue avanzando y va siguiendo su camino como deportista hasta que llega a ser un deportista experto. Talento innato adquirido. Bueno, este es un dilema sobre si el talento nace o se hace, pero se han hecho estudios científicos sobre el genoma humano y hay una parte importante que habla sobre la epigenética, y esto quiere decir que los genes se activan o se desactivan, se expresan o no en función de las condiciones ambientales. Y cuando se habla aquí de condiciones ambientales, se refiere al entrenamiento deportivo como una de esas condiciones ambientales. Entonces, si solamente, creo que ya se lo pasaron los apuntes, la idea de que si solamente es un tema innato que viene en los genes, pues los hijos de grandes deportistas serían grandes deportistas, y no siempre es así. Entonces, porque por el trabajo que han hecho, pues no se han terminado de expresar, no se han terminado de activar esas cualidades que vienen impresas en esos genes, ¿no? Normalmente es importantísimo que haya un trabajo muy grande. Normalmente los jugadores, las jugadoras que rinden mucho en cualquier modalidad deportiva, detrás de ellos hay muchas horas de entreno, y muchas horas de entreno de calidad. Y se necesita tener, pues eso, mucha fuerza de voluntad y la motivación, que supongo que en psicología habrán dado el tema de la motivación extrínseca e intrínseca. Pues la motivación, sobre todo la motivación intrínseca es fundamental para que un jugador o una jugadora que presenta
cierto talento, puede llegar a ser un jugador, una jugadora de alto nivel, una jugadora experta. Concretamente, para Martínez de Quel, que tiene un trabajo sobre este tema, el talento se hace, y él cree que se hace con mucho mucho esfuerzo. Y que también hablaba, él comentaba algún ejemplo un artículo que leí sobre esto, que eso, lo que hemos comentado también, que jugadores o deportistas con menos, en principio, cualidades para llegar, acaban llegando. Detección de talentos, que es un poco la asignatura que estamos tratando. Hay varios métodos para detectar talentos, para seleccionar talentos y sí hay que entender que es un proceso, si está bien hecho, un proceso sistemático, planificado a medio y a largo plazo. Y suele haber dos métodos de detección de talentos fundamentales. Uno tradicional, que es la observación directa. Los entrenadores observan, ven, estudian, ven al niño, ven a la niña y le van viendo cualidades y van trabajando sobre esas cualidades y que parte de la observación directa de lo que el niño o la niña te muestra cuando desarrolla la actividad. Después hay una serie de pruebas físicas que evalúan a través de test, fuerza, velocidad, resistencia, salto, etcétera, etcétera. Y también en los métodos tradicionales están las evaluaciones técnicas o habilidades específicas. La capacidad para tirar con bote, para tirar sin bote, para tirar recibiendo, la capacidad de hacer varios cambios de mano, la capacidad de, si puedes montar un test de habilidad para tú ver qué capacidad tiene ese niño o esa niña y lo puedes utilizar como método. Tradicionalmente se utiliza así. Luego, métodos científicos y tecnológicos. Pues hay varios métodos. El método biomecánico, que usa la tecnología avanzada, como pueden ser cámaras o aparatos que estudien el movimiento, que lo seccionen, que trabajen a cámara lenta, que puedas tú fijarte en en un momento concreto del movimiento. La psicometría o los test psicológicos y cuestionarios que evalúan aspectos de la personalidad importantísimos. Uno de ellos hablábamos antes, como es la motivación o cómo es el control del estrés. Importante esta del control del estrés porque al final un jugador, una jugadora, lo mismo que un señor que desempeña un cargo en cualquier oficina o cualquier entidad, pues tiene una presión y esa presión hay que controlarla. El control del estrés es fundamental para poder abordar la competición. Cuanto más alto se supone que va subiendo, mayor cantidad de presión puedes ir sintiendo y esa presión, ese estrés, es muy importante que se. Pues hay test que miden de antemano la capacidad en principio que puede tener esa persona para enfrentarse a lo que es la competición en sí y a las situaciones de competición, de ese partido concreto, de lo que te está jugando en ese momento, etc. Después hay también métodos para estudiar la genética, estudiando las diferentes variaciones genéticas de rendimiento deportivo, con el polimorfismo genético, como la capacidad que traes desde tu nacimiento para una serie de cuestiones que puedan ayudar al deporte también. El proceso dentro de la detección de talentos, lo que más, donde más se suele centrar el tema, aparte que ya veremos en la selección científica, la selección del método científico para captar, para detectar, para seleccionar talentos, está la evaluación integral del deportista o la deportista. Hay que tener en cuenta aquí que el proceso tiene que ser multidimensional, es decir, que tú valores solamente si el jugador o la jugadora tiene un biotipo físico y es muy rápido y salta mucho, no te vale, tiene que ser una cosa que englobe diferentes aspectos para que realmente tenga un valor que te dé resultados acordes a lo que estás buscando o resultados óptimos de cara a un alto rendimiento. Se evalúan, aquí lo comentan, habilidades físicas, pero también aspectos psicológicos, como comentamos antes, soportar la presión. Aspecto psicológico también es la capacidad de aprendizaje. Temas sociales, cómo lo lleva la familia contigo, cómo lo llevas tú en la familia, temas emocionales, de cómo vives tú interiormente la competición. Entonces, en el proceso de evaluación integral hablamos de evaluación física, evaluación psicológica, evaluación técnica. En la evaluación física
Pues algunos ejemplos puede ser el test de resistencia aeróbica, como el test de Cooper, 20 metros y de vuelta, y otros tipos de test para medir la resistencia aeróbica. Pruebas de fuerza y potencia, el test de salto vertical de un salto máximo de repetición. Las pruebas de velocidad, carreras de 30, de 100 metros, lo que sea para ver la velocidad. La evaluación psicológica, puede haber cuestionarios de estrés, que ya lo hemos mencionado un par de veces, y sobre todo evaluar cómo responde el deportista, la deportista, a situaciones de alta presión. Hay, hay deportistas que en el momento de la alta presión sacan su mejor versión y otros que al contrario, hay deportistas que en el momento que tienen que dar a lo mejor un campeonato X y ha salido mal el primer partido, hay equipos o hay jugadores o jugadoras concretas que el entrenador o el director deportivo sabe que si le aprietas, mañana va a estar mejor. Y otros jugadores, otras jugadoras que a lo mejor esa presión no la soportan tan bien. Pruebas de autoconfianza. La autoconfianza es clave. O sea, si el deportista o la deportista no tiene confianza en sí mismo, es muy difícil que pueda llegar a ser un gran deportista. Entrenamiento de estar más alto o más bajo, pero la autoconfianza es clave para determinar si de cara a un futuro ese jugador, esa jugadora puede, ¿no? Puede llegar a niveles altos. Y las entrevistas, evaluar la mentalidad, la motivación, lo que dijimos antes, la motivación, sobre todo la intrínseca, la que sale del mismo o de la misma jugadora, de cara a afrontar con lo que se va a encontrar. Y la evaluación técnica son habilidades técnicas de un deporte determinado. Eh, pues si es baloncesto, trabajarás una serie de, de pruebas donde puedas verlo. Y también se utiliza mucho el vídeo, el análisis de vídeos. En el baloncesto ya estamos acostumbrados. También si lo grabas en cámara lenta ves más los movimientos del jugador, de la jugadora en una determinada acción de juego. Y muchas veces es muy importante que esas pruebas o esos procesos de evaluación se desarrollen en situaciones de juego o lo más parecido a situaciones de juego, que tú evalúes al jugador o jugadora una prueba en la cancha, en un entrenamiento, pues vale, pero tienes que crear todas las condiciones tienes que poner el mayor número de condiciones para que eso pueda parecerse a lo que tú quieres obtener, a la información que quieres obtener cara a la competición, porque al final la verdad es la competición. Y hablando de este proceso de detección y selección de talentos, pues hay herramientas que nos ayudan, y más ahora con todo lo que está progresando la inteligencia artificial y la Big Data. De ahí podemos obtener un montón de datos y de registros de todo tipo, cada vez esto va más, y incluso se suele utilizar la Big Data, pues representantes de jugadores, muchas veces un, un club le pide a un representante, un jugador de las características concretas y normalmente eso está todo metido en una base de datos a lo mejor quieren un escolta tirador que sea defensor, que sea tal, y tienen una lista y tienen vídeos asociados a eso y tienen, entonces, con la inteligencia artificial, con lo rápido que va, esto vamos, va a toda vela y esto cada vez se utilizará más de cara a ver, a ver este tipo de selecciones y de detección de talentos, que es lo que estamos abordando. Tecnología wearable, que es la del uso de relojes o frecuencia cardíaca. Esto, la de la frecuencia cardíaca, monitor de frecuencia cardíaca, pues se lleva utilizando hace bastante tiempo. Y claro, da una idea al entrenador en tiempo real el rendimiento de jugadores. Yo sé que hay momentos en que nosotros desde fuera en una grada vemos que un entrenador hace un cambio y dice, pero bueno, ¿por qué hace este cambio? Y seguramente ese cambio estará motivado por trabajo digamos, de campo, del preparador físico que habrá hablado con el entrenador y decir, este jugador rinde tantos minutos, a partir de aquí ya no rinde, y ya hay una serie digamos, de marcadores que te van a decir cuándo sí, cuándo no. No siempre va a ser así, a veces, aunque no quede más remedio, tiene que estar en la cancha por lesiones de compañero, por faltas personales, pero que muchas veces eso se suele tomar bastante en cuenta. Y luego el análisis de vídeos mediante software avanzado, ya como comentamos un poquito arriba también, hoy en día se puede descomponer todo en secuencias de movimiento, incluso a nivel de jugadores o de equipos, donde se están más, en qué momento, en qué minuto, cuándo es. O sea que hay un avance ahí tremendo, y de cara a la detección de talentos, pues lo mismo. Entonces se te puede emplear para eso.
Ya cuando ya nos metemos más de lleno en lo que son métodos de selección de talentos, pues aquí tenemos una definición que yo saqué, una de las que más me gustaba, el proceso a través del cual se individualizan personas dotadas de talento. Es decir, que aunque tú estés trabajando, perdón, deporte colectivo, tú tienes que sacar datos individuales de ese jugador, de esa jugadora, porque son los que te van a dar, estamos hablando de talentos concretos, de personas concretas. El talento del equipo también se habla, pero estamos hablando aquí en este caso, nos estamos refiriendo a talentos específicos de jugadores concretos. Tiene un proceso al cual individualiza personas dotadas de talento y de actitudes favorables para el deporte con la ayuda de métodos y test científicos válidos. Entonces, en este sentido, hay otro autor que también nos comenta que este proceso se justifica, la selección se basa sobre todo en aquellas capacidades que debe poseer el deportista para ser consideradas como talento. O sea, se van a las capacidades. Es decir, que haga tal cosa no lo va a considerar talento, pero que haga esto sí va a considerar talento, o que haga esto sí lo va a considerar talento, y que esos talentos se adapten a una actividad deportiva concreta. Y luego, como una idea fundamental, porque a veces estamos confundiendo, a lo mejor selección, aunque a veces casi se solapa, pero lo que es la selección de talentos, la identificación del talento. Entonces, digamos que en un proceso sería un poco, según Deborah Hare, el proceso sería un poco, o las distintas definiciones serían identificación de talentos. Entonces, consiste en una selección de niños y adolescentes utilizando una serie de pruebas donde, donde se mira una serie de cualidades físicas, biológicas y una serie de habilidades. Pero la práctica previa en ese deporte o para el deporte que tú lo estás, digamos, tanteando, la práctica previa no es un prerequisito. No tiene por qué haber hecho ese deporte antes de que tú estés intentando detectarlo para después identificarlo para después seleccionarlo y para después trabajar con él. En cambio, la selección de talentos, ya ahí estamos que esos niños ya practican en la actualidad ese deporte. Y entonces identificar los niños que practicando ese deporte puedan triunfar o tener más posibilidades de triunfar en el futuro, pero ya lo están practicando. ¿Vale? Y en cuanto al desarrollo de talento, ya una vez que tú has detectado un niño que no está en un deporte concreto, pero que le ves cualidades para un deporte o para varios, o que tú ves un niño que está haciendo un deporte y crees que puede progresar mucho, que puede ir, luego ya es dotarlo, que sería ya el desarrollo del talento, dotarlo de la infraestructura adecuada para darle las posibilidades de desarrollo de todo su potencial máximo. Y aquí entra todo, desde un programa de entrenamiento adecuado, desde una asistencia médica, desde asistencia psicológica, buenas instalaciones, todo lo que sea necesario. Dentro de los modelos de selección de talentos, Valve en 1980 define tres modelos. Uno es la selección natural, otro es la selección técnica y otro es la selección científica, la manera de seleccionar talentos. La selección natural se basa en el azar, está considerada como una aproximación natural y esto puede producirse por tradición y selección, es decir, que los niños se inscriben en una modalidad deportiva determinada que se produce más en una zona o en un colegio o en un lugar concreto y a partir de ahí, pues dado el número de niños que están practicando en esa actividad, pues saldrán los talentos. O sea que es una selección un poco al azar de los que tú encuentras haciendo esa actividad por tradición en ese lugar. Después, pirámide de participación y selección. También puede ser, si el número de participantes aumenta, las prospecciones pueden realizarse sobre una mayor población deportiva. Es decir, que si trabajas con una base muy amplia, simplemente por estadística, digamos, lo normal es que a más número de deportistas, en cuanto estamos hablando de la selección natural, más número de deportistas, más posibilidades hay de que salgan talentos, que si el grupo es más reducido con el que se trabaja. La selección técnica.
está basada en estudiar cualidades físicas deportivas de nivel y entrenamiento de rendimiento óptimo en el momento de la selección. La selección técnica puede ser en el momento que está compitiendo y seleccionando, es decir, ojeadores técnicos en competiciones y en categorías inferiores se va a través de la observación, se va intentando ver y captar cuáles son los jugadores que pueden ser. Uno de los Hay autores que dicen que un 10 o un 20% de probabilidades de encontrar deportistas con talento con este sistema, que es observar técnicamente. El problema de la detección que muchos niños destacan porque tiene un bagaje motriz más amplio y se desechan otros, pero siendo los mejores ahora no quiere decir que sean los mejores más adelante. A veces hay un adelanto en la maduración que eso es importante. Todos hemos visto esos niños que a lo mejor siendo, sobre todo en chicos, siendo infantiles o siendo minibásquet, ya tienen un desarrollo físico superior y luego con el tiempo, digamos, se van quedando. Y a lo mejor has desechado otros que físicamente no estaban tan fuertes, pero que se veía que, bueno, a nivel de biotipo, pues a lo mejor podrían con el tiempo desarrollar mejor el deporte en cuestión. Y ver también, la selección técnica también se puede ver en las competiciones y la progresión que hay en esas competiciones, cómo van progresando los deportistas en el transcurso de las competiciones regulares, cómo lo coges en septiembre y cómo termina en abril, en mayo, cómo termina la competición, cómo lo coges un año y estás 2 años con él y cómo termina. Y también se puede seleccionar por traslado de talentos y entrenamiento. Es decir, eh, aquí hay una controversia, hay artículos que he estado mirando para trabajar en el temario y hay corrientes que hablan de que la detección de talentos en edades muy tempranas pues no garantizan triunfo a alto nivel. Y hay lugares donde se realizan cuando ya el ciclo de crecimiento ya digamos, un niño o una niña de 17, 18 años ya desarrollado físicamente, mentalmente está más fuerte y entonces ahí puedes tú decir que ya destacan en capacidades de manera más clara y más relevante porque digamos que están aproximándose a la edad de máximo rendimiento que en muchos deportes suele situarse pues sobre los 20, 20 años. Y la selección científica es la que más se utiliza hoy en día, es el método más fiable y eficaz. Y en este tipo de selección utiliza diferentes tipos para obtener los datos, ¿no? Estos métodos son muy fieles y eficaces porque los resultados son muy claros y aparte se reduce el tiempo para alcanzar ese alto rendimiento. A través de selección científica se podrán obtener datos generales de constitución biológica, fisiomotora, fisicomotora, de salud general del individuo, el rendimiento, el esfuerzo, las buenas performances, el equilibrio psíquico y también se puede hacer un estudio de factores específicos como biotipología específica para un deporte, digamos, disposición natural para ese deporte, fisiología especial, habilidades y destrezas específicas. Por aquí, cuando hablamos de la selección científica, se habla de la medicina, la psicología y la cineantropometría. Y esto, debajo les pongo la definición, es una disciplina que estudia el cuerpo humano, su forma, proporcionalidad, composición, maduración, biología y funciones corporales con la finalidad de entender los procesos implicados en el crecimiento, ejercicio, la nutrición y el rendimiento deportivo. Pues estos temas todos se toman en cuenta a la hora de la selección científica, que es una de las que mejores resultados da y es más fiable. Dentro de las selecciones, de los métodos de selección científica, tenemos los modelos basados en la performance. Un modelo que va cribando de alguna manera y va eliminando a aquellos deportistas que no alcanzan el nivel según los test que se van estableciendo, según las edades. Pero claro, aquí se va quedando fuera gente que a lo mejor en el momento que se le hace la prueba no da, digamos, el nivel que uno cree, pero que en un futuro puede que sí lo dé. Las pruebas aquí son pruebas biométricas, físicas generales, específicas y pruebas psicológicas también. Luego están los modelos
procesuales que ahí ya engloba el proceso, se establece, le leo la definición, se establece una detección científica a través de un proceso de varias etapas. Eso es importante recalcarlo, de varias etapas, porque se está viendo si se hace una prueba ahora, dentro de X meses o dentro de un año, dentro de dos, pruebas puntuales, y de esta manera se evitan los falsos positivos o deportistas que fueron catalogados como dotados porque no se hicieron bien las pruebas, porque se hicieron muy precoces y luego no se volvieron a contrastar. Modelos mixtos de detección a través de filtros previos y seguimiento de la progresión. Hay un filtro, se mira en una determinada edad, pero luego se va controlando la evolución y se vuelve a estudiarlo y se vuelve a hacer sucesivas convocatorias de cara a que nadie quede por fuera y a que todos entren. Aquí ya nos metemos un poco digamos que a la hora de establecer tipos de pruebas o tipos de selecciones o test concretos de cada deporte. Hay un estudio que hizo Lorenzo Calvo en el año 2000 y ahí él lo que hizo fue intentar asociar variables de deportes individuales aplicándolas al baloncesto. Y lo que propone, como de cara a cuando se haga una prueba específica o cuando se estudie o cuando se seleccione, más bien, cuando se seleccione un jugador o una jugadora, propone lo siguiente, o da como idea fundamental la siguiente. En baloncesto, el talento del jugador se entiende como la capacidad de este para percibir, comprender correctamente las situaciones y tomar decisiones. Esto es clave. Hay jugadores y jugadoras que físicamente son tremendos, que técnicamente son tremendos, pero a la hora de entender la situación y a la hora de tomar la decisión adecuada, hay falla. Entonces, tienen un talento físico, tienen un talento técnico, pero no les da para llegar a lo mejor a un alto rendimiento porque a la hora de leer la situación y de tomar las decisiones no llegan. La detección de talentos es entendida como un proceso de formación constante en que el entrenador asume su papel central. Si el entrenador toma las riendas de lo que es la detección del talento según las edades y según va evolucionando el jugador o la jugadora, tanto en la vertiente activa como profesor, como en las vertientes de observador, es decir, como enseñante, como trabajo pedagógico en cuanto a enseñar el baloncesto en sí y educar a la persona, y en cuanto a observar, a ver cómo va mejorando, qué tipos de entrenamiento, cómo mejoran los partidos, en qué situación específica el jugador o la jugadora sale victorioso en la toma de decisiones, sí o no. Luego los entrenadores valoran fundamentalmente en baloncesto el deseo de excelencia y en otros deportes también, pero ahora estamos en baloncesto, el deseo de excelencia al jugador y su capacidad de aprendizaje o de evolución. Es decir, ganas de llegar, ganas de aprender, ganas, excelencia. El jugador quiere llegar a su máximo tope. Es un jugador que, si un jugador tiene talento y quiere llegar a su máximo y quiere trabajar duro, lo tenemos todo. Lo tenemos todo para que si nos respetan las lesiones y si el entorno ayude tal y cual pueda llegar, ¿no? Su capacidad de aprendizaje y evolución lo tomamos muy en cuenta. Después, esta cosa que también tenemos en cuenta los entrenadores es muy importante. Esto en tercer lugar, sitúan la eficacia no tanto en las acciones, no tanto en cada cosa, sino en las decisiones. No tanto a que sea eficaz con lo que hizo, sino que sea eficaz en cuanto a la decisión que tomó. Después la canasta podrá entrar o no, digamos, si ponemos una situación de juego, pero eh, está claro que la decisión que tomó era la adecuada, aunque no meta canasta. Más que metió canasta y ya vale, no. Ahí es donde hay que tomar ese pequeño matiz y tenerlo en cuenta. El concepto de talento expresado por los entrenadores se identifica como el concepto de experto, ya lo que hablamos antes. Experto es alguien que domina una materia, puede ser porque innatamente tenga una capacidad y la trabaje, o puede ser que no tenga tanta capacidad, pero que la trabaje y se acabe convirtiendo en un experto. Y al final tú lo que quieres es un jugador que haga bien las cosas y que tome buenas decisiones, y eso se puede conseguir también a base de trabajo y de esfuerzo por parte del jugador y por parte de una buena planificación. Hemos observado que se establecen diferencias estadísticamente. No puedo traducir al canasta y ya vale, no me vis donde hay que tomar. Perdonen que se me saltó aquí eso. Disculpen. Se ha observado que si existen diferencias estadísticas significativas entre los jugadores con talento y los que no, siempre en favor de los jugadores con talento.
De todas formas, ahí hay que matizar porque habrá jugadores que destaquen en un apartado y en otro, y en otro, y otros jugadores en otro. Pero que cuando hay que valorar, siempre salen ganando los que realmente tienen talento. Son una cosa un poco de casi de que se cae por su peso. Estas diferencias no son iguales cuando comparamos entre categorías. Esto es interesante. Estableciéndose en la categoría cadete, bueno, puede ser esto, puede ser otra cosa. Él propone esto. Y bueno, eso podemos mirar o no, pero yo creo que es interesante. En la categoría cadete, por ejemplo, se mirarían los diferentes niveles en la eficacia del tiro, mientras que en la categoría junior se establecen diferencias en las asistencias y en las acciones realizadas. Bueno, pues nos puede valer, yo no sé si habría que especificar tanto cadete tiro, a lo mejor lo está poniendo como un ejemplo, entiendo yo. A medida que las condiciones del marcador, esto sí es interesante, a medida que las condiciones del marcador se vuelven más difíciles, marcador ajustado y poco tiempo, las jugadoras con talento realizan más acciones, es decir, que toman más decisiones y participan más en el juego. Si un jugador con talento, una jugadora con talento, normalmente no se esconde, ahí es donde vamos. Sino, aquí estoy yo y yo me la juego de alguna manera, participan más de esa manera. Bueno, luego comentar que el sistema educativo es un escenario natural, creo que esto se cae por su peso, para la detección y selección de talento. El sistema educativo es importante a la hora de la detección temprana, porque en el sistema educativo tenemos un rango de edades que van desde los más pequeños con 3, 4 años hasta, si es en un colegio, hasta los 12 años, y si es un instituto, pues por lo menos en el sistema educativo español, si es un instituto, pues a partir de los 12, 13, sobre 13, 14, estaremos en institutos ya. Pero el sistema educativo nos permite estar en un rango de edad muy amplio a la hora de poder estudiar todo lo que es detectar talento y seleccionar talentos para los deportes. Facilita el proceso porque si hay una conexión de los clubes o si realmente el colegio trabaja bien el tema del deporte, tienes a los profesores de educación física que en eso te pueden ayudar mucho a la hora de pasar test y a la hora del conocimiento, del rendimiento de los niños en actividades motrices, etc. Después en el recurso humano de base, ya lo comentamos, y finalmente será el ámbito deportivo el beneficiado de este proceso, es decir, que el trabajo que se haga en los colegios de detección y selección de talentos, al final esto pasará a los clubes deportivos, donde ya ahí se trabajará ya con ellos. Bueno, y ahora aquí ya entramos en la reflexión final y esto sí quería comentar varias cositas aquí y a lo mejor detenerme un poquito más. La detección del talento del deporte, Leo, es un proceso complejo que involucra reflexión final. A ver, hablamos aquí de reflexión final a base a modo de resumen, pero también a modo de aportar alguna idea más y de centrarnos un poquito en el contexto y en el trabajo de los entrenadores, lo que podemos hacer nosotros. Leo, la detección del talento en el deporte es un proceso complejo que involucra múltiples dimensiones, físicas, psicológicas, técnicas, tácticas, eso todo lo hemos visto. Los avances tecnológicos y científicos han revolucionado este proceso, pero también es importante considerar las implicaciones éticas y los riesgos asociados con una detección temprana. Aquí se refiere un poco a que detectar tempranamente a un jugador o una jugadora que tú crees que tiene cualidades y trabajar solo en una dirección desde pequeño y con un volumen, digamos, excesivo y tal, puede a veces traer alguna serie de complicaciones. Entonces, las metodologías han de ser siempre integrales a la hora de detectar el talento, es decir, que abarque no solo que el niño fuerte o que la niña fuerte, sino que, digamos, soporta bien el estrés, tiene buena relación en el grupo, la familia apoya lo que hace, etcétera. Que hay que ver, digamos, y sobre todo también hay que respetar su desarrollo natural. Cada etapa hay niños o niñas que desarrollan antes físicamente y que los comparas con niños de su edad y esos test no deberían valer porque físicamente están más desarrollados y están en otra etapa, digamos, y hay que respetar el desarrollo natural de cada uno, ¿no? Es importante recordar que los talentos son cualidades que poseyéndolos un individuo concreto, si se busca la excelencia deportiva, estos talentos deben ir acompañados por un porcentaje muy alto de trabajo, es decir, lo que decíamos antes, ya a modo de resumen.
Talento más trabajo, talento más trabajo, talento más trabajo, 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 trabajo. Y por supuesto, con muy buena planificación, no solo trabajar, trabajar, es trabajar con una con una planificación que siga unos escalones, que siga unos procesos, que busque los momentos críticos de aprendizaje de cada secuencia motriz o de cada fundamento, de cada actividad deportiva concreta dentro del deporte, seguimiento y un respeto de diferentes etapas modulativas, por lo que pasa, por las que pasa el jugador o la jugadora, ya lo comentamos arriba también. El contexto, aquí sí hay que pararse un poquito, porque creo que es importante hablar de él. Y el contexto en el que el jugador o la jugadora va a desarrollar su talento es fundamental, eso está claro, se cae por su peso, para que esto pueda llegar a su máximo. Y hablamos aquí de colegio, club, federación, entrenador, compañero, familia, igual se me queda alguna, pero yo creo que ahí más o menos están cogidas. La entidad, vamos a ver lo que pasa con la entidad. La entidad en la que el jugador o jugadora desarrolla su actividad debe tener claro el camino y los objetivos. Es decir, este club trabaja para esto, es un club social. Bueno, pues si destaca un talento y puede estar en un equipo donde se trabaja más el talento y se busca más un rendimiento posterior y tal, bueno, pues entonces uno tiene que tener claro el camino y los objetivos. ¿Qué objetivos tiene ese club? ¿Qué objetivos tiene el club con los jugadores, las jugadoras que tiene? Y aquí es muy importante, esto lo puse yo aquí, que es muy importante el papel que juega. Para hacer eso, tienes que agregarte como miembro en la configuración. Se me está saltando el dichoso móvil este. Disculpen. Para aquí, tanto el director deportivo y el entrenador y el staff en general juegan un papel muy importante a la hora de marcar el plan de trabajo, de controlarlo, de evaluarlo y también una labor pedagógica y clarificadora que debe desempeñar, como aquí, cara a los padres, a la sociedad en general y, por supuesto, hacia los propios sujetos al que va dirigido dicho plan. Es decir, que tú tienes que aclararle al niño, a la niña, mira, sí, yo sé que tal, pero es que ahora no toca eso, porque nosotros queremos que dentro de 2 años estés aquí. O a los entrenadores. Llegas a un club y resulta que niños de 7 años entrenan 5 días a la semana, 2 horas y media, 3, que yo he visto cosas de esas, y juegan un partido o dos. Entonces tú llegas y dices, mira, vamos a ver, el niño tiene 10 años, tiene 11 años, tiene 9 años. Yo lo que quiero es que este niño cuando sea cadete le guste el baloncesto y compita bien. Si lo sobrecargamos de esta manera no va a llegar arriba. Entonces, el director deportivo, el entrenador tiene que tener claro que tiene que hacer esa y lo mismo con la directiva y con los padres del niño y por supuesto con el niño y la niña, ¿no? Como decía, tiene que tener claro que tiene que hacer esa labor también, de clarificar, de que cuando vea que el club se vuelve loco con algo, dice, no, no, perdona, pero es que por ahí no íbamos, habíamos dicho cuando nos reunimos, cuando hablamos del proyecto, hablamos de esto, y ahora no podemos ir por ahí. Vale, vale, pues. Entonces uno tiene que, y lo mismo los padres, ¿no? Pero es que los del otro club hacen no sé qué, bueno, eso es el otro club, pero nosotros vamos por aquí porque lo que queremos conseguir es esto. Entonces yo creo que eso es muy importante, que la entidad tenga clara la entidad tenga clara hacia dónde va y cuáles son sus objetivos y que el director deportivo, sobre todo, los entrenadores y el staff en general, como dije, te lo tengan claro y lo sepan divulgar y sepan explicarlo, ¿no? En lo referente a los padres, además de tener la idea clara y el plan de la entidad, claro, tú pones a tu hijo o a tu hija en un club, tienes que tener claro para dónde va ese club, qué es lo que busca. Si tú quieres que tu hijo, si tú le ves talento a tu hijo desde tu punto de vista, o te han dicho, le han hecho una serie de pruebas, pues lo llevará a un club donde tú creas que trabajen bien ese talento, ¿no? Y tienes que tener claro que eso tiene una serie de etapas y una serie de procesos, ¿no? Y los padres juegan un papel importantísimo, lógicamente, pero debemos conseguir que dejen trabajar al entrenador, eso es otra cosa importante. El otro día fui y era una categoría superior, ya senior, a ver a un amigo que estaba dirigiendo un partido y la verdad que el equipo jugó muy bien y lo hicieron de miedo y en esto veo un señor que se pegó 20 minutos comiéndole el coco, hablándole, al final le pregunté, dice, no, no, el padre de no sé qué jugador, que no sé qué, qué tal. Entonces hay que dejar trabajar al entrenador. Puedes hablar con él y decirle, mira, no entiendo esto que pasó con mi hijo, tal. Yo creo que en eso no hay ningún problema.
Tú creo que cualquier entrenador tiene bagaje suficiente como para saber defenderlo, y si no, el director deportivo. Pero que los padres tienen que dejar trabajar al entrenador y después también tienen que colaborar en que su hijo disfrute con lo que hace. Que su hijo disfrute con lo que hace, valorando su esfuerzo y progresión. Pues has mejorado en esto y ayudándolo a quitarse presión. Eso es muy importante. Yo recuerdo un año que estaba yo llevando un equipo y uno de los años llevé un equipo más pequeño y estaba en la grada sentado con chicos que yo había entrenado, viéndolos jugar, y estaba sentado con los padres de uno de ellos. Y estaban ellos hechos un flan. Decían, pero es que este equipo, pero es que yo, tranquilo, que este equipo lo acabaremos ganando. No te preocupes, empezaron nerviosos, pero no pasa nada. Y al final acabamos ganando. Yo estaba en la grada, pero sabía que el equipo tenía. Y entonces yo digo, esta ansiedad, este nerviosismo, este estrés, se lo habrán comunicado a su hijo cuando estaba comiendo, por ejemplo, de alguna manera. Entonces, o la presión de tienes que mejorar, tienes que tirártela más, tienes que hacer más no sé qué, tienes que hacer más no sé cuánto. Yo creo que tienen que trabajar de alguna manera, tiene que ser un tema integral, padres, club, entrenadores, trabajar todos para que el niño o la niña salga para adelante, y los padres sobre todo de una perspectiva constructiva, pienso. Por nuestra parte, como entrenadores, en nuestra labor diaria tenemos que tener claro que todos los jugadores tienen talento. Unos tienen más que otros. Depende de lo que estemos valorando. Lo importante es saber sacar lo mejor de cada uno de ellos. Este jugador físicamente, le hemos hecho pruebas, salto vertical, no sé qué, ¿en qué nos puede ayudar? Pues nos puede ayudar a lo mejor en el rebote, nos puede ayudar para que disfrute él y el equipo, meterle un bloqueo ciego, colgarle el balón y que la baje. Tiene esa capacidad, vamos a aprovecharnos de ese talento y que el equipo se aproveche y que él se sienta bien también en ese sentido. Pongo un ejemplo muy concretito. Pero me refiero, todos tienen algún talento. A veces el talento puede ser pues la capacidad física, otras veces la técnica, y otras veces puede ser la capacidad de crear el juego, de saltarse el sistema, pero al final buscar una solución para él o para un compañero, o puede ser una capacidad de liderazgo, y a lo mejor no juega 40 minutos, ni 30, ni 20, pero es líder y maneja, y tiene la empatía de un compañero. También hay que hablar de los talentos combinados, hay que ver que como entrenador tenemos que darnos cuenta que salta mucho, pero que también lee bien estas situaciones y también hace bien esto y hace bien lo otro. O cualquier característica que sea positiva de cara a la dinámica de un grupo. Nosotros tenemos que ver los talentos que tienen ellos para ellos mismos y sobre todo para el grupo, porque este es un deporte de equipo y ellos van a acabar jugando, aunque sea alto nivel, en un equipo. Y en ese equipo van a tener algún rol que jugar de empatía, de liderazgo, de lo que sea, y tendrán que desarrollar algo concreto en el juego donde sean muy buenos y tengan un talento tremendo. Y está claro que en un plan que busque el máximo rendimiento, ya estamos hablando de élite en general, campeonatos de Europa, del mundo, Juegos Olímpicos, lo que sea, campeonatos hispanoamericanos, iberoamericanos, lo que sea, en el proceso debe ser, primero detectar, que ya lo vimos antes en uno de los cuadros, una de las diapositivas, primero detectar, luego seleccionar y a partir de ahí desarrollar un trabajo exhaustivo programado, verificado con revisiones y evaluaciones periódicas cara a la consecución del objetivo final, que es desarrollar al máximo el talento o los talentos de cada individuo para conseguir competir a máximo nivel y que por tanto lleguen a logros deportivos máximos que le engrandezcan tanto a él como a su equipo, a su país o dependiendo de la categoría en la que compita. Pero nuestro trabajo como entrenadores, independientemente del club, aquí es donde yo quiero hacer hincapié, independientemente del club o del ámbito que estemos, también debe ser buscar esos talentos de cada jugador, en cada jugador, y potenciarlos en la medida de nuestras posibilidades y de nuestros medios y de los medios de los que dispongamos, independientemente de si puedan llegar a alta competición o no. Es decir, tú tienes un grupo de jugadores, de jugadoras, tienes que detectar sus talentos, tienes que trabajar sus talentos y tú tienes que esforzarte en tú mejorar para que ellos mejoren y ver por dónde pueden mejorar y estar todo el rato dándole la cabeza para que ellos mejoren y después puede que lleguen o no lleguen, pero aunque no lleguen, yo creo que tu trabajo como entrenador tiene que ser ese. En este sentido debemos trabajar en la dirección de ir consiguiendo por parte de nuestros jugadores actitudes y valores. O sea, nosotros como entrenadores tenemos que transmitirles, tenemos que trabajarles, tenemos que de alguna manera reconducir cuando vemos que no se están haciendo las cosas bien, que engloben predisposición al entrenamiento. Eso es muy importante. Conseguir
esa ilusión, esas ganas de ir a entrenar, a través de la manera de enfocar el entreno, de que le sea atractivo, amor al deporte, aprender a escuchar en diferentes edades. Cuántas veces se ve un entrenador explicando y dos de ellos haciendo tonterías o dos de ellos haciendo tonterías sin atender. Aprender a escuchar y no solamente a atender, sino a escuchar a lo que te dicen. ¿Dónde está el foco de lo que te estoy diciendo para que tú mejores? Pues eso tenemos que de alguna manera inculcarlo a los jugadores. Y ayudando a sí mismo a desarrollar su capacidad de competir, tenemos que desarrollar que sean competitivos, porque al final en esto se compite. Entonces, hay que trabajar en ese sentido. Un jugador o una jugadora que es muy bueno técnicamente, que es muy bueno físicamente, pero que no tiene la rabia de competir, de querer estar ahí, de querer ganar, de querer tal, es muy complicado que llegue a nada, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar su capacidad de competir con torneos paralelos, con trabajos dentro del mismo, en la planificación del mismo entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Su sentido de pertenencia y aportación al grupo, su autoconfianza, su sentido de pertenencia y aportación al grupo, tenemos que trabajar eso, ese valor, esa idea, ese concepto, porque va a estar en un grupo. Y hoy en día, en todas las edades y en edades pequeñas también, se ven niños o niñas alentados por X, no digo quién, que van a su trabajo individual, a ellos, y no se dan cuenta que pertenecen a un grupo y que seguramente se divertirían más si todos participan, si todos están ahí. Luego está la autoconfianza, hay que trabajársela también. Hay niños o niñas que les falla y que no creen en lo que hacen, que no creen en ellos, que no se creen capaces de. Y entonces tenemos que trabajar nosotros en ese sentido. Su capacidad en la toma de decisiones, pues esto es lo mismo, a través de ejercicios, a través de situaciones de juego podemos trabajar en la capacidad de toma de decisiones, que al final es una de las cosas más fundamentales del juego. Enseñarlos a marcarse objetivos y a trabajar para conseguirlos. No solo a marcarse objetivos. A ver, ¿cuál es tu objetivo para este año, Pepito, Juanita? Pues mi objetivo es, bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Progresivo, estamos en octubre, estamos en septiembre, vamos a ver cómo llegamos. Y a trabajar, no solo marcarse el objetivo, sino cómo tienen que trabajar para conseguir ese objetivo. Dicho esto, de lo que tiene que hacer el entrenador, del contexto, del club, de los padres, de todo eso. Dicho esto, a pesar del esfuerzo por parte de todos y seguramente con muy buena intención, a veces los mejores no llegan. Y esto es un hecho y es así. ¿Cuántas veces hemos visto jugadores que en una edad concreta, este se sale, este va a despuntar, y luego no pasa? Y esto puede ser, hay otras causas también. Esto puede ser porque hay unos factores como puede ser, recibe mucha presión demasiado pronto. Es decir, desde muy pequeños se les está metiendo mucha caña en que tienen que. Ves a entrenadores a veces, a niños de 10, 12 años, que le están metiendo una caña para que asuman, para que arriesguen, que sí, que hay que. Una cosa es animarlos y otra cosa es presionarlos, exigirles y llevarlos un poco al límite. A lo mejor en una edad ya, cadete junior, igual tienes que apretarles y llevarlos un poco al límite, pero en edades pequeñas no. Entonces, recibir mucha presión demasiado pronto. Se lo creen demasiado. Qué bueno es Pepito, qué buena es Juanita, qué bien, que fue a la selección, que fue a la otra selección, que está en la detección de talentos de la Federación Española o Argentina de baloncesto, peruana, y dejan de trabajar con la verdadera intención de mejorar realmente sus talentos, sus talentos. Se lo creen demasiado y entonces se acomodan, se aburguesan, se crean su zona de confort, eso de la zona de confort que está tan de moda, se crean su zona de confort y ahí se quedan. Y se quedan. Y entonces se quedan. Y cuando quieren ya no pueden. Tienen un desarrollo físico temprano que distorsiona su posterior rendimiento. A veces no llegan porque un niño físicamente, a lo mejor en minibásquet de último año, 12 años, o un preinfantil, infantil, tiene un físico de un chico cadete. Por ejemplo, un preinfantil, infantil y un físico de un cadete de último año. Y entonces vos físicamente un toro y para arriba, vos tal. Pero técnicamente a lo mejor no está tan bien. Y como es un toro, pues coge rebote, sale, tal. ¿Qué pasa? Físicamente se va quedando, no crece, técnicamente no ha desarrollado bien los fundamentos técnicos porque le valía con lo otro y cuando llega una edad ya, entonces hay una distorsión ahí de lo que en principio parecía que iba a ser con lo que luego fue, ¿no? Luego, también aquí está lo de pasar por lesiones. Pasar por lesiones complicadas que puedan mermar su futuro rendimiento. Eso puede ser otra de las causas de por qué no llegan.
porque a lo mejor un niño muy lesionable, una niña muy lesionable, que los hay, por yo que sé, laxitud de tendones en los tobillos, eh, puede ser uno de los motivos. O puede ser que haya sido una lesión fortuita, muy complicada, que ha llevado mucho tiempo y que ha frustrado un poco esa progresión. Eso también puede pasar de porque no llega. El sobreentrenamiento por falta de planificación. Bueno, juegas con el cadete, mañana con el junior y pasado con el junior insular. Y bueno, esta semana vas a hacer doble sesión de no sé qué, triple sesión de no sé cuánto, más no sé qué, más no sé cuánto. Al final, ¿qué es lo que crea? Una sensación de saturación. Y cuando el niño o la niña se satura, ya no ve a lo mejor tan divertido, ni tan atractivo, ni tan... Y si se va acumulando, podemos llegar a que abandone la práctica de ese deporte o que se acomode y diga, mira, yo no quiero, yo quiero esto, yo quiero entrenar menos, me voy con los amigos, con las amigas y juego tranquilito, entreno 2, 3 veces en semana y ya está. Y no quiero, yo quiero disfrutar y ya está. Entonces, cuidado con eso también. Sobre esto, como entrenadores, entrenadoras, debemos estar atentos cara a detectar cualquiera de estos factores. Hay unos que son evidentes que los detecta todo el mundo, pero hay otros que a lo mejor no se da cuenta alguien y tú sí te das cuenta y entonces si los detectas, yo creo que, y si van en detrimento del desarrollo deportivo y personal de nuestros jugadores o jugadoras, yo creo que tienes que poner en alerta a quien corresponda en cada caso, al director deportivo, al primer entrenador, depende del rol que tengas tú, al, al padre, a... Y bueno, termino aquí con dos frases en la línea de lo que es el trabajo, el talento y lo que es el trabajo, lo que es el trabajo y lo que es el trabajo. La primera frase dice, el trabajo, ya se lo había dejado en los apuntes, el trabajo duro supera al talento cuando el talento no trabaja duro. El trabajo duro supera al talento cuando el talento no trabaja duro. Así que la hormiga, aquí la tenemos. Gente que trabaja, que trabaja, que trabaja, otros tienen un talento pero no trabajan y al final acaba superando el que trabaja mucho al que tiene un talento pero no trabaja nada. Y esta es otra frase que dice, porque en realidad la práctica de aquello en lo que ponemos atención con propósito es lo que hará y nos ayudará a alcanzar nuestro potencial, sino a construirlo, ¿no? Nos ayudará a construirlo. Es decir, la intención que tú pones y lo que entrenas y lo que trabajas te ayudará a construir el potencial, a alcanzar el potencial, pero a construirlo mientras lo trabajas. Y nada más, muchas gracias. Y como entrenadores y en el curso, pues, pues a darle duro. Y ahora, pues si quieren, creo que estamos en tiempo todavía, si quieres, eh, pues pasamos a intervenciones de tipo particular sobre aportar cualquier cosa o preguntar y sin ningún problema, estamos por aquí. Vale. Abren un micrófono y hablan directamente, chicos, chicas. El que quiera, sin problema. Hay gente que tiene el micrófono cerrado y está hablando. A ver. Voy a hablar con el técnico porque igual lo cerró todo. No sé si están bloqueados por el técnico de la federación. Los abren ellos solo si quieren preguntar. Dice que no hay preguntas entonces, entiendo. Porque me dice el técnico, Nauset, que son ustedes los que tienen que darle para preguntar. ¿Todo bien, chicos? ¿Nadie quiere preguntar? Pues nada, les agradezco que me hayan escuchado. Espero
que tanto en esta presentación, que igual ha sido un poco densa, como en los apuntes que le he pasado, como en las actividades, pues cojan algunas ideas que les ayuden a aclararse o a reforzar ideas que ustedes ya tenían o a confrontar ideas sobre el tema de la detección de talento. Y si no hay ninguna pregunta, pues buenas tardes a todos y ya espero sus trabajos. Por cierto, está abierto el examen ya y creo que tienen hasta las 23:59 para contestar. Así que nada, un abrazo a todos, muchas gracias por Hola, escucharme ¿me y mucha escucha? suerte. ¿Me escucha? Bueno, buenas noches, gracias. ¿Qué? ¿Hay preguntas por ahí? ¿No? Vale, nada. Sí, hola, yo tenía una pregunta. ¿Me A escucha? ver, sí, un poquito más alto. ¿Así? ¿Mejor? Hola. Analiza, Sí, ¿me háblame escucha? un poquito más alto, que no Estoy me llega el sonido gritando muy en este bien. micrófono. O me la ¿Así? escribes ¿Mejor? si quieres. Es una duda sobre la tarea número 1, el Sí. cuestionario. ¿La ¿Me tarea? ¿Qué escuchan? tarea exactamente? La número 1, ¿prefiere que la escriba? Es que no te oigo muy bien. Vale, la escribo. Genaro, Genaro, ¿me oyes a mí? Sí, ¿quién me habla? Sí. Rubén Lima, mira, la compañera está diciendo que tiene una duda sobre la tarea número 1. Muchas gracias, Rubén. Sí, la uno era la del El test, ¿no? cuestionario. Sí, Sí, Vale, la pregunta es sobre la pregunta referente al proceso de evaluación integral. no te oigo nada. Perdona. Espera, la escribo. Sí, escríbela. Rubén, dile que la escribo. vale, dice que la escribe. Vale, vale. Gracias. Sobre el proceso de evaluación A ver si integral. lo tengo por aquí yo y la veo también. A ver, déjame bajar aquí un momento. Psicológica. Vale. No, aquí no está, no lo tengo aquí. A ver. Sí, correcto. Sí, correcto. ¿No? ¿Seguro? No me parece. Bueno, analiza. Voy a apuntar tu nombre y te contesto por privado en el correo, ¿vale? Porque es una pregunta muy específica, pero yo creo que sí estaba, ¿eh? De todas formas lo miro, ¿eh? ¿Vale? Y te contesto por privado, ¿te parece? Ok, Venga. gracias. ¿Algo Perfecto. más, chicos, chicas? ¿No? Pues nada. Venga, suerte a todos. Muchas Un abrazo. gracias. Chao. Chao. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches.